Bien, Pablo, avanzamos por partida doble. Lo que decíamos entonces, izquierda, que van teniendo diferentes rostros, nos vamos a familiarizar con ellos. Bueno, vamos a ver si ellos se autocalifican de ese modo, ¿cierto, Lucas? Vamos a ver. De algo que hablábamos también con Virginia Grisolía en el bloque anterior. Saludamos entonces a Pedro Salinas, que entrará al Consejo Municipal, número 2, en realidad, del Frente Ciudad Futura. Buenas noches. Pedro, gracias por venir. Gracias amable. por la invitación. Bueno, en realidad, Juan Monteverde en la PASO está diciendo, si metemos 2 concejales, ahora son 3, la cuestión es, como se le pregunta a los jugadores, quizás, si te esperabas algo así, ¿no? Mirá, lo cierto es que después de las elecciones primarias, en las primarias sacamos 25.100 votos, fue prácticamente hacer una elección general en las primarias, apartamos del objetivo cierto de ingresar un bloque de 2 concejales de Ciudad Futura. Ese fue el espíritu y el ímpetu que le imprimimos a la campaña de las primarias hacia las generales. Ciertamente no esperábamos el bloque de 3, fue sorpresivo ese domingo 14 de junio, pero nos parece también que fue enteramente proporcional a la campaña que hicimos y tiene que ver también, yendo un poquito a la discusión anterior, esto de la campaña que nosotros pudimos hacer y con quién logramos, digamos. Nosotros como Ciudad Futura sacamos cerca de 90.000 votos. Nosotros no creemos que haya 90.000 ciudadanos de izquierda, o que esos 90.000 ciudadanos nos votaron porque somos de izquierda, o que los 100.000 que votaron a Chumpitá son de derecha y quieren un ajuste y achicar el Estado, digamos, sino que evidentemente nosotros pudimos plasmar otra forma de ser de izquierda que tiene que ver con la voluntad de construir una mayoría social y poder interpelar a un sector muy amplio de la ciudadanía, digamos. Nuestro voto es absolutamente transversal y me parece que en última instancia eso es lo más rescatable de todo, digamos, que de una posición de izquierda nosotros pudimos entablar un diálogo y atraer el voto quizás de militantes socialistas o simpatizantes socialistas que ven en la gestión actual deslucida, que ha dejado caer algunas banderas, o kirchneristas que no encuentran en la ciudad de Rosario ese ímpetu de lucha contra las corporaciones y más cuestiones, y me parece que en una instancia eso coaguló para este 14 de junio alcanzar 90.000 votos y tener un bloque nada más ni nada menos que de 3 concejales de Ciudad Futura, es decir, de no tener representación parlamentaria a tener un bloque que en términos puros es igual al del socialismo. El socialismo después de 25 años de gobierno tiene 3 concejales puros, no en el interbloque, y nosotros como Ciudad Futura también. Bueno, en ese sentido, ¿cómo imagina la futura gestión de Mónica Fein, electa intendenta de Rosario, con un consejo tan heterogéneo? Mira, me parece que va a ser sumamente interesante, que va a tener que ser necesariamente una gestión que se implique en el diálogo, digamos. Nosotros, como Ciudad Futura, lo venimos diciendo desde el 14 de junio a esta parte, nosotros no queremos hacer una oposición irresponsable de salir a trabar o a denunciar cualquier cuestión, sino que queremos generar alternativas. De hecho, nosotros ya tenemos 3 proyectos de ordenanza que queremos implementar fuertemente, y en ese sentido me parece, no solo del Ejecutivo Municipal, sino propiamente en el recinto del Consejo, con la composición tan variada que quedó, lo que hay, y me parece resueltamente interesante, es que va a tener que generar una voluntad de diálogo y una voluntad de consenso para sacar proyectos que beneficien a las mayorías. Nosotros eso es lo que siempre decimos, digamos, no solo tiene que haber ese esfuerzo en el recinto, sino también del Ejecutivo Municipal, digamos, siempre y cuando haya un proyecto o una iniciativa que implique una mejora para las mayorías, nosotros como Ciudad Futura vamos a estar dispuestos a canalizar y entablar ese diálogo precisamente con esa finalidad. ¿Qué lecturas es de la reelección de Fein, teniendo en cuenta el escaso margen con Anita Martínez y sobre todo, a ver, se puede leer como que el 70% de los rosarinos desaprobó la gestión y no la votó, y que dentro del 30% en realidad no hay que perder de vista que Pablo Hapkin ha tenido un impulso muy importante en las PASO y que gran parte de ese piso, muchos dicen, le corresponde, digamos, al radicalismo, ¿no? Sí. A ver, me parece precisamente en ese diagnóstico, compartiendo ese diagnóstico que vos recién hacías, me parece que lo que ha quedado claro es que no había ninguna alternativa oposición en la ciudad de Rosario. Que me parece también, en gran parte, explica la elección de Ciudad Futura en una categoría como concejal, digamos. Nosotros ese es otro de los análisis que hacíamos y que tiene que ver con esto que vos me preguntabas. Si nosotros como Ciudad Futura pudimos lograr que en una categoría como la de concejal 90.000 rosarinos vuelvan a votar con convicciones y con compromiso, evidentemente eso daba a pensar que había un vacío que nadie estaba ocupando. Es decir, que nosotros vemos un escenario en la ciudad de Rosario donde hay un oficialismo seriamente desgastado, después de varios años de gestión, pero sobre todo después de los últimos 12, vimos una oposición tradicional que no aportó ni una sola idea significativa en materia de pensar una alternativa, y que ante eso lo que crecía de forma irrefrenable era el PRO, la derecha del siglo XXI. Que precisamente muchos se quedan en ese sitial cómodo de decir, bueno, denunciamos la antipolítica, el vacío y demás cuestiones. Nosotros decíamos, bueno, bienvenida sea esa denuncia, pero bienvenido sea también proponer una alternativa, digamos. Nosotros
hoy el desafío que se nos plantea es que evidentemente esos 90.000 votos que cosechamos en la categoría concejal tenemos que hacerlo extensivo a la categoría de intendente en 2019 y ese es el desafío que tenemos de cara a 2019. Muchos nos dirán que estamos locos, que somos jactanciosos, pero nosotros creemos que tenemos la responsabilidad como Ciudad Futura de seguir enamorando a la ciudadanía y que este 2019 encuentre a la Ciudad de Rosario con una nueva alternativa de gobierno que no va a ser solo de Ciudad Futura, pero sí que nosotros vamos o queremos iniciar ese camino. Ahora vos, Pedro, hablás de estas propuestas que han dado a conocer durante la campaña, en principio para las elecciones primarias, después para las generales. Ahora, ¿qué creen de todo esto que ha mencionado, que por supuesto es muy amplio y que hemos seguido nosotros incluso, no solamente a través de entrevistas con ustedes, sino también leyendo sus propuestas? Digo, ¿qué es lo que más ha hecho mella en la sociedad rosarina para buscar elegirlos? Me parece que precisamente lo que ha hecho mella es lo que ya hicimos sin tener ningún lugar en el Estado. Precisamente nuestra campaña y cada una de las propuestas se basó en lo que ya venimos haciendo. El lema de nuestra campaña fue hacer. Precisamente por esto mismo que se discutía en el bloque anterior, digamos, a nosotros la verdad que sería inclusive mucho más cómodo quedarnos en la abstracción del debate ideológico. Nosotros precisamente lo que buscamos es ese debate ideológico bajarlo a la tierra, ponerle nombre y propuestas concretas. Entonces me parece que lo que valoró fuertemente la ciudadanía es que encontró concretamente de qué hablábamos nosotros cuando decíamos, por ejemplo, gestionamos mejor la educación que el socialismo. Nosotros decimos eso y tenemos 2 escuelas de gestión social para mostrar, una en Tablada y una en Nuevo Alberdi. Cuando decimos que gestionamos y pensamos mejor la producción que el socialismo, tenemos el único tambo que le queda a la ciudad de Rosario. Cuando decimos que nosotros pensamos a la justicia de una manera diametralmente opuesta como la piensa el socialismo, fuimos los protagonistas en la lucha por justicia por el triple crimen de Villa Moreno y en llegar a las primeras condenas contra el narcotráfico con 30 años de prisión para los implicados. Bueno, todo eso que ya hicimos nosotros por fuera del Estado y que queremos llevar al Consejo para que se masifique y se piense en clave de política pública, me parece que fue lo que valoró fuertemente el electorado, me parece que es el espíritu de Ciudad Futura y es lo que seguramente nos va a dar el plafón para no quedarnos solo en vitorear estos 90.000 votos, sino que poder esos 90.000 votos transformarlos en militancia y en organización, digamos. ¿Qué tiene de socialismo el socialismo? A mí me parece que hoy muy poco, que ha quedado muy poco de aquellas banderas históricas del socialismo, de la igualdad, de la solidaridad. Me parece que inclusive los enormes problemas que vivimos en materia de seguridad pública, digamos, son los primeros responsables y tienen que ver con muchísimas otras variables, pero que dan cuenta evidentemente de una gestión que se llama socialista, pero que ha cedido en gran medida la gestión de los destinos de esta ciudad a grupos privados. Para nosotros en la planificación urbana vemos eso principalmente, creemos que de 12 años a esta parte se ha cedido absolutamente la regulación y la planificación urbana. Un gran debate con el actual gobernador electo, digamos, ¿no? Cuando era intendente. Tal cual. Es un tema que ha sido interesante para repasar, ¿no? Nosotros en el nombre y apellido del gobernador electo y en sus 2 gestiones de intendente pusimos el nombre y apellido de la desregulación inmobiliaria en esta ciudad. Y creemos que precisamente mucho de eso tuvo que ver con el caldo de cultivo de habilitar otro tipo de especulaciones, como la especulación financiera, que después es el caldo de cultivo a que penetren economías informales y divertidas, como por ejemplo la disputa fue por la famosa mancha de inundabilidad en Nuevo Alberdi y demás, ¿no? Cómo se diseñaba ese sector de Rosario. Claro, que tiene que ver con esto que decíamos antes, con el tambo, la resistencia en Nuevo Alberdi, con la proyección o con la planificación urbana de esa zona, que precisamente eso es lo que nosotros inclusive estamos proponiendo la alternativa con un instrumento como la inmobiliaria pública, que es uno de los primeros proyectos que queremos presentar en el Consejo. Digo, si el Estado municipal tiene la potestad y es el planificador urbano, es el que a partir de erogaciones hace grandes inversiones de obra en materia de infraestructura pública, bueno, que esa plusvalía que genera la obra que hace el Estado no se la apropie precisamente el privado, sino que sea con su potestad. Por ejemplo, en el caso del Apeadero Sur, si hubo todo un debate de dónde se iba a hacer esa obra, si iba a ser en el sur, bueno, si el Estado definió que sea ahí, antes de tomar esa definición, o antes de dar a conocer esa definición, tendría que haber hecho determinadas operaciones para precisamente poder quedarse con esas tierras, digamos, para que una vez hecha la inversión, esa plusvalía se la apropie el Estado y no se la apropien grupos privados, porque muy probablemente lo que vaya a pasar es que la gente que históricamente habitó esa zona, históricamente abandonada, ahora que se revalorizan esas tierras, el mercado y los grupos privados las saquen de allí, digamos. Bueno, con Puerto Norte ha ocurrido algo similar. Exactamente. Sí, gran parte de los accesos y la obra pública de la apertura y la conexión norte-centro, del cual la gestión local lo ha mostrado como un logro,
fue con fondos privados, ¿no? Tal cual, que es esta misma estrategia del convenio público-privado, digamos, que así presentado hasta parece agradable porque es el privado el que en última instancia genera algunos recursos extra en materia de obra pública que ya no la hace el Estado, sino el grupo privado. Después termina, como todos ya conocemos, con esto que veníamos hablando. Ahora, en materia de algunos puntos fundamentales para el futuro de Rosario, ¿cuáles son por lo menos las opiniones generales? Transporte, por ejemplo, que es básico y muchos discuten, bueno, la necesidad de que el Estado esté presente permanentemente, no con subsidios, porque es la única manera de garantizar un buen servicio. Tal cual, nosotros en principio tenemos una opinión que es que hay que cambiar la forma en que se discuten este tipo de cuestiones. Es decir, si vamos a discutir el transporte, no queremos que se discuta solo cuando hay que aumentar el boleto, que es lo que viene pasando durante los últimos años, y lo que siempre decimos es que hay que unir variables para discutir. Digo, el transporte no se puede discutir solamente el transporte, hay que discutirlo en materia integral, porque vos también tenés que discutir el transporte con... uniendo variables de urbanismo, digo, el transporte es también la conectividad, es un montón de situaciones que se dan, pero claramente nosotros creemos que hay que tender hacia un sistema de municipalización del servicio, digamos, que esto tiene que pensarse como un servicio público y no como la rentabilidad de una determinada empresa. Digo, en el sistema de salud pública pasa eso. A ver, la pagamos todos y no todos usan el servicio de salud pública. Parece que con el sistema de transporte tiene que ser exactamente lo mismo, digamos. No puede ser que solo lo paguen los usuarios cuando se aumenta un boleto o que la plata salga del bolsillo del usuario cuando se aumenta el boleto, sino que parece que hay que pensarlo en clave, en tónica de servicio público y que así debería... En cuanto a la gestión socialista, se han digamos, apuntalado o afirmado sobre la idea de que durante mucho tiempo los presupuestos establecían el 50 o 60% del mismo en función de las áreas sociales, es decir, salud y promoción social. Digamos, eso está bien, habría que reverlo, porque después, bueno, no ha quedado mucho para justamente pavimento, obra pública, hay un nivel de endeudamiento por créditos internacionales importantes, ¿no?, en el presupuesto. Sí, a nosotros más que la discusión en términos de grados porcentuales del presupuesto, sobre todo pensándolo en materia social, que era lo que hacía referencia primero, parece que lo que no hay un diagnóstico, lo que hay una discusión o lo que no se ha encauzado el debate es las dinámicas sociales que hoy se entretejen. Digo, hoy pues, si querés, podemos ponerle el 80% del presupuesto municipal destinado a materia social, pero si sigue permeando este diagnóstico que hoy tiene el elenco ejecutivo municipal, no va a haber un final feliz. Nosotros lo que creemos es que más allá de la erogación presupuestaria, hoy lo que no hay es un diagnóstico certero de las dinámicas que se entretejen en los territorios, sobre todo con el enquistamiento de pequeños cónclaves de esta economía informal que es el narcotráfico. Hoy me parece que los programas sociales que existen... Por más que prevalezca o se ponga mucho dinero, todo el presupuesto, los problemas de exclusión van a seguir, la problemática en los barrios va a... Sí, porque no hay un diagnóstico de cómo se revierte esa situación. Digo, si vamos a seguir en la tónica de el taller de tamboril para los chicos y la feria artesanal de dulce de leche en Distrito Sur, va a ser muy complicado que esto tenga un desenlace feliz, digamos. Me parece que acá los problemas y las soluciones y los programas sociales hay que pensarlo a la altura de las problemáticas sociales que hoy tenemos en los territorios, digamos. Hoy lo que sucede en los territorios es que el Estado, de 10 años a esta parte, no por eso gratuitamente decíamos el nombre de Miguel Lifchitz, se ha retirado paulatinamente de los territorios. Y lo que ha quedado son algunas instituciones municipales seriamente desbordadas. Digo, un centro Crecer, hoy CCB, o un centro de salud, se ve fuertemente incapacitado de abordar las problemáticas sociales que hoy se suceden en ese territorio. ¿Ustedes creen que esto sucedió a partir de la injerencia en la municipalidad de Miguel Lifchitz? Nosotros creemos que sí, que a partir del doble proceso, digamos, claro, que es la irrefrenable crecida del boom inmobiliario y toda la especulación financiera que eso trajo de suyo, y paralelamente el retiro paulatino del Estado en su faz de asistencia social y de inclusión de derechos de los territorios. ¿Tienen miedo que esto se extrapole a la provincia? Mirá, nosotros esperamos que no, y vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para que eso no suceda. A ver, me parece que nosotros hoy estamos en un lugar privilegiado como para encauzar este tipo de debates y no permitir que esto suceda tan sencillamente como venía sucediendo. Digo, de hecho, a ver, no permitimos en su momento que se desaloje el tambo La Resistencia, no permitimos en su momento que el asesinato de nuestros compañeros Jeremón y Patón quede como un ajuste de cuenta. Digo, nosotros lo pudimos hacer a esa escala como movimientos sociales. Nos parece que precisamente hoy en una institución no es que vamos a resolver todos los problemas, porque además eso sería mentirle a la ciudadanía, pero sí nos tiene y muy esperanzados la dinámica que podamos generar entre ese adentro y ese afuera. Bien. Digo, nosotros porque metimos 3 concejales no vamos a dejar de trabajar en los territorios, los proyectos van a seguir funcionando, y precisamente lo que nos interesa es generar ese proceso desde el adentro con una fuerte imbricación en el afuera y poder encauzar estos debates que son necesarios en la ciudad.
Vayamos al Consejo Municipal. En realidad hay una gran atomización, de hecho va a haber multiplicidad de voces, para decirlo de alguna manera. De todos modos, a ver, ¿con quién se ven ustedes más cercanos a la idea de tejer acuerdos o tener una visión parecida? Porque tenemos al PRO, que va a terminar constituyéndose como un bloque genuino muy importante. La primera minoría. Claro, porque claro, entendamos que Boazo si mantiene sus 2 años de mandato, tendrían exactamente esa cantidad. Con Giuliano y los efectivamente. Y por otro lado también están, digamos, los partidos tradicionales, para decirlo de alguna manera, o los frentes de partidos tradicionales, ¿no? El Frente Progresista y el Frente para la Victoria. ¿Sobre qué lugar ustedes van a comenzar a dialogar o se ven trabajando en conjunto? Mira, sinceramente esto vuelvo a lo mismo que te decía antes, digamos, nosotros vamos a trabajar a partir de proyectos. El que quiera generar una interlocución a partir de ese proyecto, vamos a generar ese acuerdo político. Digo, también sería fácil venir a decir, bueno, vamos a generar los acuerdos políticos, el diálogo, el consenso. Nosotros vamos a trabajar por proyectos porque queremos generar discusiones estructurales en el Consejo. Entonces, nosotros tenemos la inmobiliaria pública, tenemos el proyecto de gran misión antiinflación, tenemos un proyecto de ley general de víctimas. Cualquiera que esté dispuesto a discutir esos proyectos en términos estructurales, nosotros vamos a estar abiertos al debate, digamos, porque es lo mismo que decíamos antes. Mientras esto esté a favor de las mayorías, nosotros vamos a discutirlo sin ningún tipo de inconvenientes, digamos. A ver, nosotros no queremos tener el rol en el Consejo, y vuelvo a lo que decíamos antes, de ser los que denunciemos absolutamente todas las irregularidades sin proponer nada, digamos. Nosotros inclusive tenemos una disyuntiva que para nosotros ya está saldada. Nosotros podíamos, si queremos, podemos ser la izquierda del Consejo o podemos ser la mayoría en la ciudad. Nosotros queremos ser la mayoría en la ciudad y en esa tónica y en esa línea vamos a trabajar. Ahí le contestaste a Grisolía porque ellos se definieron como clasistas y orgullosamente de izquierda, entendiendo que ustedes tenían algún problema con... Está perfecto, nosotros también, nosotros también nos definimos orgullosamente de izquierda, pero estamos orgullosos de querer o de entender que la izquierda merece una renovación, digamos. No somos obcecados en ese sentido, no somos dogmáticos y decimonónicos. Claro. Nosotros entendemos que necesariamente la izquierda merece una renovación, porque es evidente y es consustancial al diagnóstico que hacíamos antes. Digo, lo único que crecía en esta ciudad y en esta provincia era la derecha del siglo XXI, el PRO. Y a partir de la antipolítica, sin ningún tipo de idea, pero tenía una estructura política del siglo XXI. Bueno, alguien le tenía que anteponer algo a eso. Nosotros humildemente empezamos por la ciudad de Rosario, creemos que nos fue resueltamente bien el 14 de junio, y creemos que nos va a ir tantísimo mejor. De hecho, nos pone tan orgullosos de decir esto que además queremos hacer una invitación. Nosotros desde el 14 de junio hasta el día de la fecha, muchísimos ciudadanos se han comunicado porque quieren participar en Ciudad Futura. Este sábado 27 a partir de las 16 horas, aquí en Distrito 7, en Ovidiolao 790, lo esperamos a todos aquellos que no hayan votado o no, quieran sumarse a participar, cada quien desde su lugar, con lo que pueda aportar. Allí va a tener lugar la primera gran asamblea ciudadana de Ciudad Futura, para tratar de esos 90.000 votos, poder canalizarlos en militancia y en organización. ¿Quiénes son los integrantes de Ciudad Futura? ¿Cómo se describirían en este sentido? ¿Son los militantes? Es decir, mira, te voy a contar, son estudiantes, son expertos en ciencia política, analistas de la cuestión, egresados universitarios, hijos, como algunos por así llaman, de padres de buen positivo que los ayudan a trazar este camino. ¿Cómo se definirían? ¿Qué hacen? Hay absolutamente de todo. Creo que es tan transversal la composición de ciudad como los votantes de Ciudad Futura. A ver, Ciudad Futura conviven profesionales con militantes barriales, hay una multiplicidad que precisamente eso es lo que permite Ciudad Futura, digamos, no el estereotipo típico o el prototipo de militante de izquierda, digamos. Cada uno en Ciudad Futura aporta de donde se puede y con lo que puede. La estructura del Frente de Ciudad Futura son dos movimientos territoriales muy genuinos, el movimiento Giro y el movimiento 26 de junio, que hemos dado dos peleas estructurales en la ciudad, el partido Ciudad Futura y una cantidad de adherentes innumerables, que tenés laburantes, profesionales, estudiantes, desocupados, muchísima diversidad. Me parece que eso es precisamente lo que enriquece el proyecto y lo que hace y genera que le llegue a tanta porción de la ciudadanía. Bien. Me queda consultarte solamente si será un proyecto que se solidifique en el tiempo, más allá de las ambiciones por la intendencia. Digo, a muchos partidos le costó bastante tiempo. Me refiero a esto de la renovación, el perfil y las ideas que ustedes se han trazado. ¿Lo imaginan más allá de la ambición de llegar a la intendencia? Sí, esto es un proyecto a futuro. No tiene plazo. Nosotros entendemos que por eso nosotros también
cuando decimos en 2019 tenemos el desafío de plantearnos como una alternativa de gobierno para la ciudad de Rosario, también decimos que somos súper pacientes. Digo, nosotros hicimos nuestra primera incursión electoral después de 10 años de trabajo militante en los territorios, que insisto con lo que decía antes, es lo que nos permitió hacer una campaña como la que hicimos. De otra manera, sin estos 10 años de militancia previa, no hubiéramos podido decir en la campaña que tenemos 2 escuelas de gestión social, un tambo, la gran misión antiinflación funcionando. Bueno, si nos tomamos esos 10 años, la verdad que somos pacientes porque creemos que el futuro es promisorio y además es largo. ¿Qué tienen de zapatistas? Me refiero a esta cuestión de haber liberado, digamos, determinado territorio para marcar una gestión distinta. ¿Han tomado un modelo de esas características? Por supuesto, sí, nosotros, Ciudad Futura abreva de un montón de tradiciones. El zapatismo fue una de ellas porque además fue consustancial la irrupción del zapatismo de alguna manera con los primeros embriones de lo que fueron nuestros 2 movimientos sociales, digamos. Nuestros 2 movimientos sociales, el movimiento Giro y 26 de junio, nacen a la política después del 2001, sabiendo más qué no queríamos ser que lo que queríamos en realidad ser. Y el zapatismo tuvo muchísimo que ver con eso. El zapatismo, como la experiencia del chavismo, como hoy en Ciudad Futura, una de las grandes fuentes de inspiraciones Podemos en España, y distintas experiencias que se van dando, nosotros vamos abrevando de lo mejor de todas las tradiciones, del peronismo inclusive. Digo, Ciudad Futura precisamente tiene eso, tiene un perfil ideológico, pero también abreva y rescata lo mejor de todas y cada una de las tradiciones políticas que a nosotros por lo menos nos interesa. Pedro, muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Sí, muy amable, muy interesante. Nos vemos más seguido, una vez que asumas en el Palacio Cómo Basal. no, a disposición. Gracias. Vamos a la última pausa, Lucas. Dale. Después, compartimos algunos de nuestros trabajos en exteriores.